se preparan por sol-gel el filme final, la membrana final, haciendo que estas partes interaccionen entre sí y formen los grupos silosanos que están aquí en el polímero, y entre medias nos quedan pues las cadenas del PEO y del PPO. ¿De acuerdo? Estos grupos fijos les dan una rigidez grande a la matriz y permiten que tengan unas propiedades excepcionales. A estas matrices les introdujimos dexametasona, acetato de dexametasona, que es este polvo blanco, que normalmente pues, es esta molécula. Tiene aquí distintos grupos y no es muy soluble en etanol y tampoco muy soluble en agua destilada. Se introduce durante una parte del precursor y puede formar los filmes, y a la vez que forma los filmes puede introducir un poquito de medicamento y preparar el film con el medicamento incorporado y luego realizar los experimentos de liberación. Nosotros en todos los casos añadimos un 3% en peso del medicamento y pensamos que se disuelve durante la preparación. No fuimos capaces de observar ningún tipo de gránulo, o sea que nos quedó, por lo menos ópticamente, nos quedó perfectamente disuelto desde el punto de vista óptico. Los experimentos de liberación se realizaron también en Araraquara y lo realizó Joao Shiro, y básicamente lo que se introduce la muestra en un medio, el medio es este medio de aquí, y a lo largo del tiempo pues se va viendo la cantidad de compuestos que se ha liberado a la solución, y se tienen estas curvas de cinética de tiempo en función de la dexametasona liberada. Se observa que el uracil PO libera mucho más medicamentos, mucho más rápido, o sea, libera mucho más rápido que el uracil PPO, ¿de acuerdo? Y si uno hace una simulación con distintos modelos existentes de cómo se produce la liberación del medicamento en este tipo de matrices, uno encuentra que en el uracil PEO la curva de liberación, la curva cinética, sigue el modelo de PEPAS, que supone que el mecanismo de transporte del compuesto hacia el exterior es por hinchamiento del material y por difusión de Fick, simplemente por difusión. Y si uno realiza este mismo tipo de experimentos para el PPO, uracil PPO, pues uno se encuentra que la liberación es mucho más lenta, es capaz de liberar mucho más rápido el PO. Sin embargo, también se ajusta a un modelo, al modelo de Weibull en este caso, lo que nos indica que el mecanismo de transporte ocurre por difusión de Fick. Difusión de Fick es la forma en que el compuesto procede para pasar a la disolución en el medio. Cuando estudiamos esta membrana de ureasil poliéter con el microscopio de fuerzas atómicas, estudiando la topografía, esta es una imagen del ureasil PPO y podemos ver que este compuesto está formado por fibras, ¿de acuerdo? Fibras claramente orientadas en una dirección. La superficie de estos filmes es muy plana, la rugosidad es de 1,34 nanómetros y bueno, pues aquí tenemos, sería un contorno de altura a lo largo de esta línea azul, y vemos que la altura en este caso es del orden de 3,5 nanómetros. Esto sería un histograma de las alturas que tenemos. En el histograma encontramos alturas un poquito mayores por efecto de estas partes que unen de alguna forma a grupos de fibras, pero bueno, pues las fibras tienen este tamaño promedio del orden de 3,5, 3/4. Entonces, bueno, esta es la superficie nuestra. El hecho de que estas cavidades es la que da lugar a una curtosis negativa, y cada una de estas cuerdas que están alineadas en una dirección preferente viene a tener un diámetro de unos 200 nanómetros. Si realizamos este mismo tipo de medidas de topografía en una muestra de uracil PEO, nos encontramos una muestra mucho más lisa aparentemente, aunque la rugosidad es casi mayor. Fíjate que la rugosidad aquí es un 80, debido a la presencia de un montón de poros. En este caso, igual que antes, estos poros podrían de hecho explicar el hecho de que el uracil PEO libere mucho más rápidamente el compuesto bioactivo, en este caso de hexametasona, que el PPO. ¿De acuerdo? Si medimos aquí esta es la altura a lo largo de esta línea, vemos que las alturas son ligeramente mayores que en el caso de PPO,
Y la altura media nos sale bastante más grande, pero es por la presencia de estos poros. Para la medida de estos poros se podría utilizar una punta especial porque la punta que tenemos tiene un límite de penetración. No lo hemos hecho, o sea que sencillamente podemos observar el tamaño de los poros viene a ser del orden de 200 nanómetros. Es interesante comentar que estas muestras que parecen realmente hinchadas, ¿no? Porque creemos que están realmente hinchadas de agua, que penetra también a lo largo de estos poros, porque eliminando la humedad del PEO, manteniendo la membrana preparada en una cámara con un desecador, y midiéndola luego a humedad reducida a un 1% de humedad, la humedad habitual en nuestros laboratorios es del 30 al 40% de humedad, pues nos encontramos también, hemos llegado a observar estas fibras. Estas fibras nunca las hemos observado en condiciones atmosféricas normales. De hecho, medir el PEO es muy difícil con el AFM en contacto, porque de alguna forma la punta se pega a la superficie y hay que intentar limpiar la punta. Es difícil tomar este tipo de imágenes. Incluso en humedad reducida es difícil, aunque en este caso vemos que también observamos que hay fibras, o sea que también se pueden formar fibras en superficie. Y en este caso la rugosidad también es mayor y también observamos los poros, o sea, el hecho de que haya fibras no impide que en el caso del UPO haya muchísimos más poros que en el caso de PO. Me interesa comentar en estas imágenes también, voy a poner antes la de PPO, que aquí observamos con una especie de ángulos, si os fijáis, que son ángulos de 15 grados, de acuerdo, que están formando esta fibra de alguna forma. No sabemos exactamente a qué es debida esta organización morfológica, cuáles son los enlaces pero vemos que están esta serie de ángulos en superficie, ¿de acuerdo? Que en esta muestra de baja humedad también llegamos a verlos, aunque quizás también vemos que hay como... Pero vamos, aquí, por ejemplo, en este caso, en condiciones normales no se observa nada, parece la muestra, realmente creemos que está hinchada de agua por efecto de la introducción. Sigue siendo la rugosidad de todas formas más grande. La rugosidad está medida en estas dos imágenes de este tamaño para comparar. Esta imagen se ha tomado en aire, en 30%, 40% de humedad, pero la imagen de la superficie de PPO prácticamente no cambia midiéndola en condiciones de baja humedad. Cuando cargamos el medicamento, cuando cargamos las muestras de Urasil PEO con el compuesto bioactivo, con el DMA, con la dexametasona, vimos que la topografía cambia, o sea, aumenta la rugosidad superficial. Esta imagen es perfectamente comparable a esta medida ahora en aire, también con 30-40% de humedad, también fue difícil de medir. Aquí se observan menos poros, aunque también se observa la presencia de poros. Y bueno, observamos distintas alturas caracterizadas. Estas alturas tan grandes de aquí provienen de esta parte de aquí, observamos dos alturas características. Pero no vemos que cambia la rugosidad. Sí, seguimos teniendo cavidades hacia el interior, como nos indica la Squinet. Sin embargo, al buscar la dexametasona en superficie, estas son imágenes de microscopía de fuerza lateral que nos deberían indicar cambios en contraste a la ida y a la vuelta, y no observamos esos cambios. O sea que realmente pensamos que de tener la DEXA está dentro de la membrana de PEO, no pasa a la superficie, lo cual hasta cierto punto es lógico, ya que los compuestos de DMA, de desametasona, acetato, tienen más bien carácter hidrofóbico, y si en la superficie encontramos agua, pues intentarían no encontrarse en la superficie, si bien recuerdo que en este polímero la liberación es mucho más rápida que en el de PPO. Cuando cargamos el PPO, el Urasil PPO con la DEXA, sí que observamos la presencia de esa en superficie. Con claridad, la morfología que antes era de cuerdas, ¿no? De esas cuerdas que tenían una dirección preferente, ahora pasa a estar formada por una serie de clústeres, aumenta mucho la rugosidad, vemos que en este caso es de 11.34, llegamos a tener clústeres de hasta de 80 nanómetros de altura, ¿de acuerdo? Aunque no son la mayoría de la superficie está formada por estos clústercitos de pequeña altura, del orden de 10 nanómetros, ¿de acuerdo? De 10, 20 nanómetros como mucho. Estos son los que forman la mayoría de la superficie. Esto es un histograma de alturas, de nuevo, en esta foto, en esta imagen. Y vemos también, si nosotros estudiamos ahora en esta misma imagen, que es la de antes,
la imagen de UFM, que nos indica la elasticidad, y la microscopía de fricción, vemos que sobre todo tenemos variación elástica en estas regiones. Y ojo que estas regiones parecen estar orientadas a lo largo de una dirección, que presumiblemente sería la dirección de las cuerdas que observamos en la superficie sin DEXA. ¿De acuerdo? Vemos una dirección claramente preferente y en este caso sí que observamos microscopía de fricción. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos en esta zona de aquí, se ve con mucha claridad. Estas partes de aquí son más oscuras cuando vamos para allá, sin embargo, cuando volvemos son más claras que el resto de la matriz, con lo cual tenemos esta parte de la DEXA está en superficie. Son clústeres que tienen distintas propiedades que la matriz y que se encuentran en la superficie. Aquí tenemos menos, probablemente solo en la superficie, sin embargo, tenemos líneas donde aparentemente hay mucho más, hay mucha más DEXA acumulada, posiblemente no solo en la superficie, sino también en el interior, ya que UFM también nos informa del interior de las muestras. En esta imagen, que es otra zona, vemos que la imagen es bastante inhomogénea. Aquí veíamos en estas muestras una rugosidad de 11,34, mientras que aquí tenemos de 8,54, pero aquí se ve con claridad que estas partículas de DEXA están orientadas claramente en direcciones en línea, ¿de acuerdo? Que probablemente siguieran la forma inicial de las muestras de Brasil PPO limpias, ¿no? Entonces, esta forma claramente vemos que se orientan en la dirección, presumiblemente, de las fibras, desde luego una dirección preferente. Y si nosotros ahora estudiamos una imagen mucho más grande para intentar entender los cambios de rugosidad de una zona a otra, observamos esta serie de estructuras que nos indican que incluso tenemos zonas donde se han formado cristales de DEXA. ¿Y por qué digo se han formado? Es muy difícil que los cristales sean cristales no disueltos, ya que los vemos realmente en las direcciones preferentes o formando ángulos de 30 o de 15 grados, ¿de acuerdo? Con las fibras, siguen las direcciones que veíamos antes en las fibras de nuestro compuesto limpio, del PPO. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces estos cristales que, bueno, pues que realmente pues parece que se han formado como consecuencia del proceso. Durante el proceso Sol-Gel, pues se produce la liberación de agua en el compuesto, la condensación, reacciones de hidrólisis y condensación. Y bueno, pues quizás ese agua liberada durante la condensación pueda ayudar a que la DEXA forme pequeños cristales que sigan este tipo de estructuras. Si estudiamos la muestra por UFM, vemos que sigue habiendo estas zonas de aquí que eran características de pequeños clustercitos que también pensábamos que eran DEXA, vamos, que también atribuimos a la DEXA, ¿de acuerdo? Estos clustercitos y también vemos estas zonas más grandes. En este caso tenemos, el contraste en este caso pensamos que son partículas de DEXA, quizá poco enlazadas de alguna forma también a la matriz, pero quizás si ese enlace no es muy fuerte, cuando los ultrasonidos llegan a la intercara, pues encuentran más dificultad en propagarse y dar lugar a un contraste oscuro, ¿de acuerdo? Menor vibración en superficie. Sin embargo, lo que es el cristal se ve más claro en esta imagen, que voy a discutirlo con ellos. Esta es la imagen de topografía y esta imagen es una imagen de la derivada de la topografía. Aquí en la derivada las zonas que tienen el mismo color que el sustrato son paralelas al sustrato, mientras que las que tienen un color distinto tienen una inclinación hacia abajo y estas pues tienen una inclinación hacia arriba. Entonces la imagen de UFM también nos depende mucho de la topografía, ¿no? En las zonas paralelas al sustrato vemos que el contraste es más claro, que nos indicaría una mayor rigidez. Como es lógico, si tenemos un cristal, la rigidez es lógico que sea mayor. En las zonas que tienen pendiente, pues podemos observar mayor o menor rigidez dependiendo de cómo sea la pendiente. La pendiente lo que hace es que modifica la señal ultrasónica y la imagen entonces depende mucho de la estructura de la topografía. Solamente en estas señales es fiable la comparación, en estas zonas es fiable la comparación. Y vemos también estas regiones donde también nos indica la presencia de esta acumulada también en direcciones, aunque haya por todas partes, pero está sobre todo acumulada en direcciones paralelas a estos cristales que se han formado paralelos a las fibras de DEXA.
Estudiando estas muestras por SACS, somos capaces de obtener, estas muestras se hicieron en el sincrotrón de Barcelona, en el sincrotrón ALBA, en la línea de SACS, y se puede obtener distancias. Estas medidas habían sido hechas antes por el grupo de Leila y Celso y Sandra, en los materiales, en las membranas sin compuestos. Vemos que estas membranas tienen una distancia, los grupos silosanos, los grupos uracilo y silosanos, ¿no?, donde están los grupos duros del polímero, están a unas distancias del orden de 2,5 nanómetros y dan lugar a esta correlación, a este pico de SAM, que nos indica pues la distancia entre estos grupos uraciles que forman los filmes. Vemos que es la misma tanto en el material, en la fibra de PO como en la de PPO, es del orden de 2,5, y cuando introducimos la DEXA, cuando la introducimos en PPO, vemos que no varía la distancia, no varía en ninguno de los dos casos. De alguna forma, al introducir la DEXA, las distancias entre, que son bastante, en nuestro caso, que la cadena es corta porque tenemos muy poquitas unidades de PO y de PPO, pues no varía la distancia entre los uraciles. Sin embargo, medimos esta distancia en muestras con medicamentos, con el compuesto, con dexametasona, y vimos que en el caso, en este caso, en el caso de las membranas de PO, la señal aumenta. Fijaros que aquí en la zona del fondo no aumenta, las muestras tienen el mismo espesor, las muestras con y sin medicamentos tienen espesores muy similares y fueron medidas una después de la otra, o sea que no se puede ver a una variación de la intensidad del haz. Vemos que en este caso el incorporar la DEXA a la membrana de PO de alguna forma aumenta el número de centros correlacionados, de alguna forma el polímero se ordena. Puede ser porque de alguna forma la DEXA es hidrofóbica, entonces si la superficie está recubierta de agua, quizás se desplace el agua de alguna forma en superficie, con lo cual podamos ordenar de alguna forma estos centros de PO en superficie de una manera más efectiva, aumentando la señal de SACS. Sin embargo, en el PBPO, este orden que teníamos inicialmente entre esta correlación entre las partículas de silosana, pues disminuye al introducir la DEXA, es menor. De alguna forma ahora es la DEXA la que va a pasar a formar estructuras ordenadas. Esta es la señal de difracción de rayos X. Esto también es bastante curioso porque creemos que no se ha observado con anterioridad. Vemos que en la imagen, en el espectro de rayos X de la muestra de UPPO sin ningún compuesto, en la que tiene esa fibra orientada y esos ángulos de 45, observamos, aparte de un pico grande que nos indica que la mayor parte del compuesto es amorfo, pero observamos unos pequeños piquitos que sugieren la existencia de pequeñas zonas con cristalinidad, que quizás sean el resultado de que al ser tan numerosos relativamente los compuestos, la parte de silosano a la parte de cadena entre medias, pues quizás se formen este tipo de picos que den capaz a un cierto orden. En el PO no observamos esto, o sea, realmente no lo observamos con tanta claridad. Al introducirla, esto es prácticamente inapreciable. O sea que, sin embargo, estos no son inapreciables, o sea, son piquitos muy pequeños, indicarían una cristalinidad muy, muy baja, pero presente. Cuando introducimos la DEXA, el PPO cambia radicalmente. Se observa la presencia de cristales, salen picos de difracción claros. Y en PO observamos también un pico que también puede ser debido quizás a la formación de PO. No creemos que sea por reestructuración del polímero, aunque también es verdad que el DMA hemos visto por SACS que aumenta el orden en PO, pero no queremos quizás, no encontramos tampoco una explicación única y clara para este pico. Tampoco hemos encontrado ninguna evidencia en AFM. En este caso, estos picos sí que creemos que proceden de esos cristales que estamos observando con el AFM. Esta sería el espectro de rayos X de la muestra de DMA de dexacetato de desametasona que hemos utilizado. Y vemos que los picos no son los mismos. Los picos que nos aparecen están en la DEXA, pero de alguna forma la distribución de intensidades es distinta.
y algunos pues no están, porque realmente aquí o bien es muy pequeño o prácticamente no hay pico, ¿no? Entonces no sabemos si esto podría tratarse de algún polimorfo distinto inducido por el hecho de que el compuesto está siendo crecido dentro de la matriz de PPO. En fin, estos son los resultados que nosotros observamos mediante difracción de rayos X y hemos visto también la AFM. Aquí se puede observar con más claridad la comparación, ¿de acuerdo? Vemos que el pico está, pero claro, este es el pico más intenso en el compuesto de la fibra, mientras que en este caso, pues no aparecen todos y los que aparecen tienen una intensidad distinta. Se ve con claridad que el espectro de rayos X difiere en ambos casos. Y si estudiamos los picos de infrarrojos, también se tienen resultados interesantes que todavía estamos interpretando en detalle. Vemos que el PPO, al introducir la desametasona, muestra ciertos cambios en la zona de... Estos son los picos de las amidas, este sería el pico correspondiente, los picos de infrarrojo al DMA que hemos utilizado puro, y en este caso lo mismo, es el mismo espectro, y en este caso es el UPO y cómo varía. En esta parte que corresponde a los picos de amida 1 y amida 2, vemos que hay diferencias. Sin embargo, en el PO, si bien hay diferencias, los picos que aparecen son los mismos. Incluso la correlación entre los picos parece ser muy similar. Quizás sea entonces un efecto pues, del fondo, una variación del fondo. Sin embargo, en el PPO sí que vemos que hay una variación que estamos estudiando actualmente, que varía de alguna forma la proporción entre algunos de los picos, de estos picos característicos de amida. Y lo que hicimos también para estudiar el efecto de la liberación, observamos que introdujimos estas muestras, estas fibras cargadas de medicamentos preparadas, las introdujimos en el medio durante 24 horas, en el medio idéntico al cual se había realizado la liberación, y medimos la topografía a continuación. Y bueno, pues podemos ver en la topografía que se obtiene una topografía muy distinta a la que se distinguen zonas donde quizás antes estuvieran los cristales de esas que he mencionado con anterioridad, pero en este caso lo único que observamos es un pequeño combamiento de la superficie. Esta muestra es muy plana. Aquí se puede observar la rugosidad del orden de 35 y esto sería un perfil a lo largo de esta línea. Y todas estas estructuras que observamos, que son estructuras hasta cierto punto circulares, vemos también que aparecen algunos pequeños poros, pero si miramos con la microscopía de fricción, vemos que en este caso no hay fricción, o sea, en este caso no hay DEXA en superficie. De hecho, prácticamente no queda DEXA y no hay DEXA en superficie. Sin embargo, sí que observamos una estructura característica, posiblemente como resultado de la difusión de las partículas de DEXA o de las moléculas de DEXA hacia el exterior. Entonces vemos que la superficie ha quedado modificada por efecto del proceso de liberación. Y es interesante que la curva de la cinética, que podíamos ajustar perfectamente a un modelo de Weibull, no es capaz de indicarnos, no refleja para nada. Yo no soy capaz de saber por esta curva si realmente tenía cristales o no los tenía, no es sensible a este tipo de morfología. En superficie simplemente se puede ajustar perfectamente a la curva de Weibull y bueno, pues la estructura nos queda modificada. Entonces, bueno, pues estos serían los resultados que hemos observado cuando hemos estudiado esas matrices donde se realiza la liberación mediante la AFM. Paso entonces ya por último a presentar el último trabajo. En este último trabajo hemos estudiado filmes de poliácido acrílico, ¿de acuerdo? Y hemos observado que se producen dominios elásticos a escala nanométrica y los hemos caracterizado. Para preparar estos filmes de poliácido acrílico partimos de monómeros de ácido acrílico y realizamos la polarización con un iniciador que es persulfato potásico, siempre en la misma cantidad, y utilizamos neutralizante y entrecruzante. Como entrecruzante la metilemisaclamida en distintas proporciones y como neutralizante el hidróxido sódico. Entonces, bueno, pues fuimos capaces de preparar filmes con distintas cantidades de neutralizante y de entrecruzante. Y en la estructura, este es el entrecruzante. Y el neutralizante, pues suponemos que nos van a quedar
los iones solvatados, por alguna parte. Cuando estudiamos la estructura de la superficie, con el AFM, empezamos estudiando este compuesto. El compuesto que más agua absorbe es el que tiene 0,2 de metilmisacrilamida y tiene 60% de hidróxido sódico. En este caso, nosotros en el de 0,5 observamos, en este caso, que se producían dos dominios en superficie, unos más altos y unos más bajos. Y observamos que el contraste de fricción era claramente distinto. Vemos que aquí este dominio es más claro a la ida y aquí es más oscuro a la vuelta. Y no solamente encontramos un contraste de fricción distinto, sino que además estas propiedades de fricción, estas propiedades elásticas, tenían una respuesta fractal. Si nosotros ahora tomábamos una imagen más pequeña en esta región, observábamos de nuevo dominios más altos y dominios más bajos, ¿de acuerdo? Y de nuevo teníamos una fricción más alta y una fricción más baja. ¿De acuerdo? En cada uno de estos dominios variaba la fricción. Normalmente los dominios más altos, de alguna forma más hinchados, esa fue